Hoy día queremos conversar sobre temas distintos del aprendizaje, como la retroalimentación, la retención, la intuición y la experimentación. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro, estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver unas cosas que se nos quedaron en el plato la vez pasada sobre el libro de Ultra Learning. Ese episodio ya está publicado por si lo quieren revisar. Hoy día nos vamos a enfocar en aspectos bien puntuales que se nos quedaron afuera. Como siempre, todo libro es tan largo que es imposible que digamos todo dentro de una hora. Y hay oportunidades como hoy día que nos pasa que después de haber terminado y escuchado el episodio que acabamos de publicar la semana pasada, nos quedamos con gusto a que deberíamos haber dicho un poco más. Sí. Entonces, hoy día queremos hablar de 4 tópicos o 4 como grandes como ideas que se nos quedaron pendientes, dentro de las cuales, como les dijimos, está la retroalimentación, la retención, la intuición y la experimentación dentro del aprendizaje. Entonces, recontextualizando, el libro anterior es un libro que a grandes rasgos estudia lo que se conoce como el ultra aprendizaje, en los términos del autor, que en palabras sencillas es cómo aprender una nueva área del conocimiento de una manera rápida, eficiente y efectiva. Entonces, dentro de este proceso de aprendizaje, uno de los elementos interesantes cuando tú estás practicando un arte, haciendo un oficio, aprendiendo algo nuevo, es cómo estoy recibiendo feedback o retroalimentación de ese aprendizaje. Quiero hacer pausa para señalar tu gran manejo de sinónimos. ¿Por qué? Porque salió muy bonito. Esto es feedback. En términos de cosas chistosas, aprendí ayer, que yo no sabía que esto existía, que la marca Red Bull ofrece una serie de auspicios a una serie de deportes, dentro de los cuales hay uno que se llama pelea de gallos. Que yo no sabía qué significaba esto y pensé que iban a poner gallos y gallinas a pelear. Sí, que eso es como ilegal en varios países. Sonaba ilegal en muchas formas, pero en realidad son batallas de rap. Ah, Que yo no sabía que se llamaban así. Y me impresionó lo hábiles que eran las personas, porque la dinámica era bien entretenida. Ponían a 3 como contrincantes por grupo y los hacían batallar como turnándose. Entonces tenían, no sé, 10, 15 segundos, uno para tirar 2, 3 líneas, y después el otro le replicaba 2, 3 líneas y así. ¿nunca viste la película de Eminem? El mismo concepto, pero con como un campeonato. Entonces iban pasando como fases y distintos equipos por países iban subiendo. O sea, la película de Eminem, pero nivel mundial. Sí. Entonces, un poco esto del juego del uso de los sinónimos me pareció... Le tendría que haber puesto rima y estábamos al otro lado. Fuera de broma, el rap, el hip hop no son mis géneros musicales, no me gustan tanto, pero es impresionante como no solo la habilidad para improvisar, pero la riqueza verbal que tienen algunos. Eso me llamó un poco la atención. Yo pensé que iban a tener mayor riqueza verbal y eran muy... Quizás por un tema de improvisación, pero hay mucho, como por ejemplo la otra vez veo un meta-análisis de la riqueza verbal de distintos géneros musicales. Ya. El pop estaba en el suelo, pero... No quiero ni preguntar dónde estaba el reggaetón. Estaba por ahí. Ya. Pero el rap estaba como arriba así por mucho. Muy lejos. Muy lejos. Mucho. Poca repetición por canción. Un vocabulario muy amplio. Muchas rimas. Lo dejaban muy bien parado. Bueno, y como reenfocándonos a lo que decíamos, más allá del uso de los sinónimos, una de las cosas que es interesante de tener al momento de estar aprendiendo una materia es tener feedback. Como Pedro decía, me dio un feedback. Bueno, cuán rápido, cuán ágil y cuán rico es el estímulo que recibes cuando estás practicando puede decir mucho de cuánto aprendes. Por ejemplo, si es que tú estás tomando un curso universitario, te están enseñando a hacer cálculo, te toman una prueba y el resultado de esa prueba está en 3 meses más, es mucho más probable que te cueste entender y aprender eso, porque nunca tuviste el resultado y no sabes si lo hiciste bien o mal, que un curso donde el ejercicio y el resultado se dan dentro de la misma clase.
Yo tuve un ramo de filosofía que cuando di la segunda prueba me entregaron el resultado de la primera. Ah, espectacular. Adivina cuántas pruebas en el semestre. 2. Y después el examen. Maravilloso. Fue como, no entendí nada de lo que tú querías que yo respondiera. Fue un momento tan delicioso. A mí me da risa porque en el mundo de la docencia universitaria es obligación, en múltiples universidades, que para que los alumnos tomen ramos del siguiente semestre tengan que hacer una encuesta docente sobre los cursos que ya tuvieron el semestre anterior. En otras palabras, les bloquean la posibilidad de dar el siguiente ramo si es que tú no respondiste cómo te fue en el anterior, qué te pareció el curso, profesor, etc. Yeah. Lo maravilloso de eso es que está tan mal diseñado que si tú lo piensas, a mí me pasa múltiples veces que yo doy un ramo. Por ejemplo, ahora mientras estamos grabando este podcast es diciembre. Yo acabo de terminar la temporada ordinaria de clases y ahora vienen los exámenes. Yo voy a recibir el feedback de mis alumnos si les gustó o no el ramo que yo hice en abril del próximo año. Cuando vaya más o menos en la mitad del siguiente ramo. ¿Por qué? Porque el procesamiento de esa encuesta docente es muy lento. Entonces, es tan inútil el feedback que yo lo que termino haciendo es que yo hago encuestas privadas. Durante las clases hago el mismo cuestionario y lo hago 2-3 veces a lo largo del semestre para poder corregir cursos si es que noto que hay algo que no está saliendo bien. Pero es ridículo. ¡Es ridículo! Es realmente ridículo. No tiene ningún sentido. ¿Cómo se demoran tanto? Y no sé, porque lo hace un computador. No lo hace un ser humano el análisis. Debería ser más rápido. Debería ser inmediato. Debería estar el mismo día que hacen la encuesta a los alumnos, que es en el mediados de diciembre. ¿Qué computador hace el cálculo tan lento? No, Me imagino que tener un hámster adentro. No sé qué pasa. Yo no lo entiendo. No lo puedo entender. No. No hace ni un sentido. O sea, yo me iba a quejar de mi experiencia como alumno de recibir el feedback lento de las pruebas, cosa de que nunca puedo corregir mi falta de entendimiento, porque también un problema de la educación normal es que como tiene que seguir el currículum, no hay espacio para reforzar lo que no supiste. ¿Y a ti también te pasa así de mal como profesor? Me te voy a dar un ejemplo. Mira, esto es un ejemplo real. Recibí la encuesta de evaluación docente del ramo que ofrecí en primer semestre. Para las personas que son de otros lados del mundo, acá en Chile, como el tiempo ordinario de una clase de primer semestre es desde marzo hasta junio, más o menos. A principios o finales de junio, dependiendo del ramo y la extensión del ramo. Pero más o menos eso es. Y el siguiente ramo parte el 1 de agosto y termina normalmente en noviembre, más o menos. Yo recibí el feedback del curso que terminó en junio el día 26 de agosto. Casi un mes ya habiendo ingresado el otro ramo. No tienes tiempo para corregir. No podría haber corregido si no hubiese hecho yo el feedback. No, y eso es lo importante acá de la retroalimentación, de que te sirva para corregir. Y ver que no sabes y decir, ok, ¿cómo puedo yo mejorar esto? Y de hecho, fuera el ámbito del aprendizaje, en el ámbito del diseño, está mucho la idea de iterar. Tú haces las cosas de forma en que las pruebas una y otra vez y vas haciendo pequeñas correcciones hasta llegar al resultado óptimo. Porque no puedes demostrar que algo es tan bueno o malo sin probarlo. Y necesitas esa retroalimentación. Necesitas que apretes el botón y nada pase. Y después digas ¿por qué? O apretas el botón y algo pasó y no era lo que tenía que pasar. Y dices ¿por qué? Y de repente le sale fuego a la cosa. El punto es que para el aprendizaje la retroalimentación sirve porque te va mostrando si tienes que corregir o no. Y también tiene un efecto adicional, que uno no lo tiende a pensar mucho, pero que es fundamental. Que es que sin feedback, la emoción humana del aprendizaje se vuelve más fría y fome. ¿Qué quiero decir? Es mucho más probable que te parezca tediosa una tarea si no sabes si la estás haciendo bien o mal. Es mucho más probable que no quieras hacer un deporte si no sabes que lo estás haciendo bien o mal. Entonces, hay un libro de Mikhail Csikszentmihalyi, el apellido más difícil de la Tierra.
Es casi un meme, porque él es el que inventó Flow. Exactamente. La teoría. Y es una teoría tan famosa y su nombre es tan complicado que hay videos de cómo decir su nombre. Exacto. Y ese libro pues, dice que para el flow es fundamental tener la retroalimentación lo más rápida y periódica posible. Sí. Y de hecho por eso, sobre todas estas cosas de aprendizaje, habla mucho el potencial del gamification. Hacer un juego, es la ludificación de las cosas. Uh-huh. Uno de los elementos claves de un juego es que tienes retroalimentación instantánea. Si estás jugando, por ejemplo, fútbol, pateas la pelota, inmediatamente ves que se te fue para la casa del vecino y perdiste la pelota. Y empiezas a ver que tienes que practicar eso. Lo que no ocurre mucho en estas otras cosas como el mundo más tradicional del aprendizaje, donde no tienes cómo controlar la dificultad y el grado de expertise de la persona. La teoría de Flow dice que tiene que estar este punto de equilibrio para el aprendizaje donde te cuestan un poco las cosas, pero no tanto para frustrarte. Sí. Y ese estado óptimo de aprendizaje es difícil de alcanzar en un sistema tradicional donde todos tienen que ser los mismos 100 ejercicios. Entonces, el feedback es fundamental para aprender y también el feedback te ayuda con el siguiente elemento que teníamos conversado hoy día, que es la retención. Que tenemos que entenderlo. El olvido es el defecto, es lo que va a pasar siempre. La curva del olvido existe. Y todo lo que tú aprendas lo vas a olvidar por regla general. Entonces tú tienes que estar preparado para que si aprendes, tienes que batallar ese olvido. Y el libro habla de que la gente cree que tiene como muy mala memoria. Y la verdad las cosas es que la gran mayoría de las personas tiene buena memoria, solamente que no sabe usarla. Y a mí me encanta eso, porque me encanta decir eso, porque te pone en un estado mental de posibilidad de crecimiento. Sí. Y la clásica frase es que yo tengo mala memoria. Tú le puedes decir, no, es que no la tienes, no la has entrenado. Y eso le dice a la persona, ya, y si la entreno, ¿qué pasaría? Y tú le enseñas una técnica de memoria y aprende a hacer algo. Entonces, el libro... ¿Cómo recuerdas nombres y caras? El nombre de caras tiene técnica. Es muy bueno. De hecho, aprovechemos de decirle al tiro. Dame. Hay un libro muy bueno que está... Santiago está mirando hacia atrás buscando cosas en su biblioteca. Aquí, este libro. La forma de memorizar nombres... Te perdí el nombre del libro para la audiencia. Sí, bueno, el libro se llama Tu memoria, de un autor que se llama Kenneth Higby. O Higbee. Higbee. Ya. Y este autor dice que una de las estrategias para recordar caras y nombres tiene que ver con dos cosas. Uno, el rostro de la persona. Dos, el nombre propiamente tal. Porque aprender el nombre aislado es mucho más difícil de aprenderlo asociado a algo. Entonces, el autor dice que hay montones de técnicas. Una de las que yo uso es la siguiente. Tú tomas el rostro de la persona que estás conociendo por primera vez y buscas cuál es el rasgo de su cara que más te llama la atención. Es su nariz, sus ojos, sus cejas, su pelo, lo que sea. Una magnífica barba. Eso que más te llame la atención, tú tienes que ojalá destacarlo en tu cabeza, en tu imaginación, e intentarlo asociar, miren qué interesante, con el nombre. Y el nombre, y esto es una técnica de asociación, la idea es asociarlo con otra persona. Te voy a dar un ejemplo. Conoces a un Nicolás. Entonces, tú vienes este Nicolás, lo miras, dices, mira, me llama mucho la atención de su nariz. Y en tu cabeza, mira qué divertido, lo que tienes que hacer es intentarlo parar visualmente en tu imaginación al lado de otro Nicolás que conozcas y destacar la nariz de este primer Nicolás que conoces. Por lo tanto, es como si copiaras un pedazo de esa cara y la trasladaras a la cara del otro. Y los imaginas juntos, y tienes que, a lo menos, ojalá, decir el nombre de la persona que está frente a ti 3 veces. A lo menos 3 veces. Durante la primera conversación que tengas, para que no lo olvides. Entonces la idea es que cuando te vayas de ese lugar, anotes esta referencia. Esta persona se le destaqué tal rasgo de la cara y lo asocié a esta persona. Y los juntas en tu memoria. La idea es que con esas dos cosas vas a mejorar. ¿Por qué? Porque destacaste algo y lo hiciste extraordinario. Dejó de ser normal.
lo asociaste a algo conocido. Es mucho más fácil acordarse a algo conocido que a algo desconocido. Y tercero, hiciste el juego de la repetición. Dijiste 2-3 veces el nombre de la persona. Entonces, si conocen a un Pedro, le dicen, qué gusto conocerte, Pedro. Oye, Pedro, ¿tú qué opinas? Oye, un gusto, que te vaya muy bien, Pedro. Y repites varias veces el nombre intencionalmente. Y es divertido porque funciona. A mí me pasó ayer que estábamos en un evento de la universidad y yo estaba con 2-3 profesores más conversando y se nos acercó a saludar un alumno que se llama Santiago. Entonces lo saludamos, ¿cómo está? Muy bien, se fue. Y fue muy impresionante como los tres dijimos, mira, ese es Santiago. Sí, es Santiago Barros. Sí, Santiago Barros. Y nos reíamos porque los éramos 4, 3 lo conocíamos. Los 3 que lo conocíamos nos acordábamos bien del nombre. Y eso es raro. Porque nosotros tenemos 60 alumnos por clase. Sí, entonces, difícil recordarlos a todos. Es divertido como tenías personas que no habían visto en 2-3 años a este alumno, pero se acordaban del nombre. ¿Por qué? Porque hacemos trabajo de memorización. Nuestra especialidad está hecha a la memoria y ahora la aplicamos. Entonces, un poco la invitación es, no tienen mala memoria, solamente tienen que aprender a usarla. Exacto. Avanzando un poco, él habla un poco de la intuición, que es un concepto extraño, porque todos como que tenemos una idea vaga de qué es la intuición, pero no es algo como concreto. Es rara la idea de decir, tienes que desarrollar tu intuición sobre las cosas. Pero finalmente, ¿qué es la intuición sino que tu cerebro es tan diestro, hábil con un conocimiento, que es capaz de llegar a conclusiones más rápido, es capaz de tener una noción de hacia dónde va el resultado, hacia dónde va el problema? Y fue muy bacán porque acá veía a Richard Feynman, que es un autor que nosotros hemos visto acá en el podcast con su libro Six Easy Pieces, 6 piezas fáciles. Y él era un autor, o sea, era un físico, profesor universitario, y era ganador del premio Nobel de Física. También. Y unas cosas que se habla mucho de él es que él era un gran docente que era brillante en su forma de explicar y simplificar cosas tan complicadas como es la física cuántica. Y de hecho su libro destaca por eso, de que es fácil de entender. Y él trabajaba mucho su intuición a través de juegos y analogías, y tenía todo como un arsenal de herramientas a su disposición para empezar a acercarse a los problemas de una forma casi que orgánica. Era muy, muy fascinante. Y ahí un poco la intuición era llegar un poco a las raíces del aprendizaje. ¿Y qué quiero decir con eso? Es, muchas veces cuando uno aprende algo, cree que la complejidad es el resultado del entendimiento. Cuando muchas veces el ser capaz de explicar en términos sencillos algo a un niño de 10 años te demuestra que realmente lo entiendes mejor. O sea, ¿cuál es la ecuación más elegante que existe en el mundo? Probablemente la mc al cuadrado. Es de las cosas más simples que pueden haber. Y nosotros, sin entender toda la matemática que hay detrás, podemos entender un principio fundamental del universo, la relación entre masa y energía. Maravilloso. Por cierto, si ustedes quieren saber qué significa eso en detalle, los invitamos a escuchar el episodio del podcast de Richard Feynman, donde explica exactamente de qué es esa ecuación, de hecho. Exacto. Hablando de... Pero acá esa idea de traten de simplificar algo complejo, porque ahí está el verdadero entendimiento. No es la complejidad por complejidad. Por eso odio a muchos economistas también. O la típica, es el mundo financiero, les encanta. El instrumento financiero que sea más enredado y difícil de comprender tiene que ser el mejor. ¡Mentira! No. Eso es un engaño, es para que te vendan algo y te cobren una comisión más alta nomás. Sí. No me acuerdo cuál era el economista que decía, en referencia a otros economistas, estos tipos literalmente se dan premios por inventar basura. Ya. Y explicarla de mala manera. Y por último, la experimentación como regla o elemento de aprendizaje. Nosotros normalmente nos atrevemos solamente a aquellas cosas en las cuales creemos que podemos ser buenos. Y difícilmente nos atrevemos a decir,
esto es algo que yo puedo llegar a ser bueno si lo practico. Por lo tanto, un poco la experimentación, en el contexto de lo que estamos hablando, es salir o explorar fuera de la zona de confort. Atreverse a hacer cosas que son raras. Por ejemplo, sin ir más lejos, para mí era un desafío el grabar podcast o salir en videos o hacer charlas grabadas, porque me daba vergüenza, pánico escénico, no lo sé. Y ahora con los años he ido aprendiendo a hacerlo. Claro. Entonces, qué entretenido como tú, no sé cómo decirlo, pero aprendes a salir de la zona de confort y que no pasa nada si sales de ese lugar. Sí, y de hecho, un ejercicio que él lo pone acá, que es muy muy bueno, que es a la hora de experimentar, copiar es una muy buena forma de hacerlo, porque finalmente tú tienes una especie de manual de cómo hacer las cosas, porque que alguien más ya inventó. Ya. Entonces tú lo único que tienes que hacer es tratar de replicar esto. Es como, soy capaz de replicar este trabajo que me gusta, este estilo que me gusta, independiente de la disciplina. Porque una vez que eres capaz de replicarlo, empiezas a entenderlo de manera más profunda y tú puedes desde ahí empezar a construir cosas nuevas. La idea no es solamente hacer copiar y pegar, pero tú partes de este como espacio más conocido y después empiezas a improvisar. Es como la gente que aprende a tocar guitarra, aprende a tocar canciones que ya fueron escritas. Ya. Y desarrolla el músculo, desarrolla las manos y después empieza a aprender técnicas también para improvisar. De hecho, eso es bien curioso. Uno tiende muchas veces a creer que la improvisación es realmente sin una base, como si viniese desde el cielo, si se quisiera. Sí. Cuando muchas veces tiene una estructura. Y me llama mucho la atención, no sé si alguna vez les ha pasado o han tenido la oportunidad de ver jazz en vivo, y particularmente jazz improvisado. Cuando uno lo ve, da la impresión de que la persona que está al frente es un genio que inventó una serie de cosas en el minuto. Cuando muchas veces hay simplemente una serie de, imaginemos, bloques que se van mezclando de maneras distintas o aleatorias, pero son bloques que ellos practican. Entonces, el nivel de esa improvisación es mucho más alto y mucho más rico que si no hubiese estado ese bloque. Sí. Hay una serie de videos que son espectaculares en YouTube, que se llaman como autor según el autor. Entonces uno es David Chappelle según David Chappelle, Tarantino según Tarantino. Y el que hizo el video finalmente tomó una serie de entrevistas, por ejemplo Tarantino, o gente hablando sobre Tarantino, y sobre eso construía un ensayo para explicar su estilo de hacer las cosas. Y bueno, porque realmente demuestra como cuáles son las inspiraciones de Tarantino, cuáles son las pasiones. Está muy muy bien hecho. No. Y te das cuenta, y todo esto fue como hecho con material reciclado. Se creó un discurso nuevo que te permite entender a la persona que está siendo analizada. Y es genial porque finalmente es un mix original hecho con material reciclado. Ya. Bueno, hace no mucho falleció una persona que se llama ya no sé cómo se pronuncia, pero falleció una persona que se llama Virgil Abloh, que es un diseñador de moda muy famoso porque tenía una como línea propia y trabajó para Louis Vuitton. Y él tenía una cosa muy controversial que no me acuerdo exacto el número, pero decía una cosa así como que algo nuevo es algo que es un 2 o 3% distinto al anterior. Y era muy controversial porque hacía cosas muy iguales a otras y peleaban y... Entonces, un poco la gracia de la experimentación es que cuando ustedes están aprendiendo no van a ser demandados por propiedad intelectual. Claro. Entonces, es entretenido como, bueno, esa persona lo llevó a otro extremo, pero en particular, acá nosotros podemos decir que comparar métodos, copiar y pegar, introducir nuevas limitaciones, encontrar extremos que quieres romper o cosas por el estilo, te dan una apertura que no podrías haber tenido si no haces ese trabajo. Sí. Acá hay un ejemplo que menciona el libro y que es muy bueno, que es el videojuego Stardew Valley, que es de los juegos independientes más exitosos de los últimos años. Ha vendido millones de copias y lo hizo una sola persona. Y lo impresionante es que él finalmente
tenía una idea de cuál era su inspiración y tenía una idea de cuál era el estilo artístico que tenía que tener, y a través de eso se fue enseñando para lograr llegar a la meta final, que era crear este videojuego, que finalmente es totalmente transparente en cuanto a cuáles son sus inspiraciones, pero es un producto totalmente original. Y es muy muy bueno, al punto donde la gente dice, ya no puedo volver a jugar lo que inspiró este videojuego porque no es tan bueno como esta nueva versión. Ya. Bueno, y hay una cosa que es fascinante, es que dentro de no hay nada nuevo bajo el sol. No estoy seguro si lo que voy a decir es... No, mis amigos que saben latín me van a retar, así que no lo voy a decir. Bueno, y en definitiva, este episodio la idea era que tocara ciertos tópicos que se nos quedaron, pero los invitamos, si es que no han tenido oportunidad, de revisar el primer episodio. El capítulo inmediatamente anterior a este es la primera parte del libro. Los invitamos a ver nuestra crítica literaria al relleno que tiene ese libro. Así que muchas gracias por haber venido el día de hoy. Qué rico que hayan podido compartir con nosotros. Y nuevamente los invitamos a seguir conversando a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Sí, que estén muy bien y tengan una muy buena semana. Adiós. Me gustó mucho cómo salió. Me gustó que haya quedado grabado eso.